Bueno, les prometimos analizar los últimos datos de inflación, los últimos datos de empleo y desempleo, y para ello le damos la bienvenida a nuestro compañero Nicolás Lucich, colega especializado en temas de economía. Bienvenido, Nico. ¿Cómo están, Lore? Maggie, encantado. Hacía días que no nos visitabas acá de mañana. Es cierto, es cierto. Yo digo siempre, Sí. Yo cuando tengo dudas económicas, traemos a Nicolás Lucich y nos evacúa todo. En la medida de lo posible, lo haremos. Bueno, cosas prácticas, sobre todo para la gente, exactamente. ¿no? Hablemos un poquito de la inflación, que se superó un poquito el rango meta, ¿no?, que estaba marcado por el gobierno. Bueno, ¿cómo la ves? ¿Qué va a pasar, sobre todo en este último tramo del año también? Bueno, 7,9% redondeando quedó el último dato del año móvil a octubre del IPC. Yo diría que es uno de los datos de los indicadores más molestos para la conducción de la economía, porque molesto y algo más diría, porque Uruguay no es que tenga una inflación descontrolada, ni mucho menos, pero hace ya muchos años que no logra estabilizar una inflación claramente en un escalón más abajo dentro del rango meta, que va de 3 a 7% según el Banco Central. Está por arriba, a veces baja y se ubica, pero no se sostiene, sube. Y en las circunstancias actuales, Lore, Maggie, el tema de la inflación es clave porque es lo que te define finalmente lo que es el rendimiento del salario. Exacto, y además un salario que no va a acompañar, ¿no? Ya se sabe más o menos cómo se vienen dando las negociaciones, va a haber pérdida salarial. Bueno, hay diversos, digamos, consejos de salario. Hay algunos sectores, yo diría que sí, que son los menos, que ya están recuperando. Por ejemplo, metalúrgicos ya firmó con mantenimiento del salario real, incluso con algún aumento. En el otro extremo, la gente de la hotelería, lógicamente, que está recomponiendo empleo, firmó un nuevo acuerdo puente con un 3% de aumento. Claro, es un escenario muy distinto porque ahí todavía hay mucha capacidad ociosa, desempleo pendiente, en fin. Pero en el promedio el salario viene aumentando claramente abajo de la inflación. Los últimos datos indican que el salario quedó 1,6% abajo de la inflación en el último año. Es decir, que si la inflación la tenés en el 7,8, los salarios vienen subiendo 6, 7 por allí, nominal. Y si la inflación no baja, seguramente va a seguir costando que el salario se recupere y se estabilice. Es decir, el escenario que yo veo es que es importante ver si en algún momento la inflación cede, para ahí sí acompasar los aumentos salariales con inflación más baja y que se frene la caída del salario real y eventualmente después se empiece a recuperar. Porque no veo al gobierno marcando pautas que lleguen al 7, 8%, que ahí emparejaría con la inflación. Más bien lo que está planteando es un determinado objetivo de aumento salarial nominal y después sí con correctivos, que bueno, siempre son tardíos, bueno, te levantan el salario al final del periodo. Pero ahí hay una cierta tensión. Lo habíamos comentado con ustedes, creo, la vez pasada. No es que estemos ante un derrumbe ni un desplome del salario, no. El salario en Uruguay venía a niveles muy buenos, empezó a ceder niveles récord de las últimas décadas. Y ha cedido un 3% en 2 años, promedio. Obviamente que duele porque además tenés todavía un cierto rezago del empleo y todo eso se configura en un ingreso que está resentido. Digamos que hay un escenario que podría ser de que se frene esa caída del salario real y empiece a subir. Pero es importante que la inflación se da y por ahora no. ¿Por qué? Porque hay inflación externa. En el mundo están subiendo los precios. Eso quería consultarte. ¿Por qué en octubre se dispara la inflación y se da un pico ahí en el mes de octubre, alcanzando el 7,9? ¿Dónde se encarece, por ejemplo, la carne, las verduras? ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Claro, yo diría, Maggie, no es que se dispare, pero como tú bien decís, hay un aumento notorio. Aumenta la carne, claramente. O sea, lo está pasando con la carne, es excepcional. Estamos con unos récords de faena, precios. Los ganados valen muchísimo. Ahora hay una cierta corrección, pero digamos, en lo que es el público, ya los cortes de alta calidad no bajan de 400 pesos. Claro, lo que pasa, ¿no? Cuando se exporta muy bien, suben los precios al mercado interno. Claro. Siempre se soluciona con importación, ¿no? Por ejemplo, de carne de Paraguay. Paraguay y Brasil te puede frenar un poco, aplacar un poco. Pero la tendencia es clara. ¿Sabés? Lo que pasa en realidad es que ahí puedes tener productos sustitutos. Ahí vas a recurrir a la carne de pollo, carne de cerdo, que obviamente no es lo mismo, cada carne tiene su cualidad, pero bueno, hay un cierto ida y vuelta allí. Pero claramente encarece por ese lado. También los combustibles impulsaron en su momento la inflación y eso se está viendo. Las frutas y verduras que venían bajando, venían con un periodo de baja, ahora han subido algunas de ellas. Eso es volátil, pero la inflación núcleo que los economistas llaman, cuando vos aislás
las tarifas, aislás las cosas más volátiles, ves el resto de los precios y ves que todavía hay una inflación que está cerca del 8% en lo que es, digamos, la inflación subyacente. En Uruguay hay mucha indexación, los precios se corrigen por inflación pasada. Entonces, cuando hay una baja, te empujan de todas maneras los precios anteriores. Y después, cuando hay una suba, los aumentos que son circunstanciales se vuelven más permanentes. Y ahí hay un lío que hay que ver cómo se puede resolver. Y el dólar, más bien ha ayudado, porque el dólar en el último año aumentó un 2-3%, por abajo de la inflación. Si bien ha tenido fluctuaciones, no se espera que de aquí a fin de año cambie demasiado 43,5, 44 pesos que ahí pueda andar moviéndose el dólar, salvo que pase algo en el exterior que por ahora no. Ahora, ¿cuándo empezaríamos a tener esa recuperación de decir, bueno, gano esto y voy al supermercado y puedo terminar comprando más o menos lo mismo que capaz que en la época prepandemia, por ejemplo, por poner Yo te diría, es una gran pregunta difícil de responder. Creo que primero hay que ver si la inflación puede bajar. Yo creo que en la medida que vamos dejando atrás estos aumentos y si no hay sorpresas nuevas, uno podría pensar que el 7% se podría volver a alcanzar en los primeros meses del año que viene y ahí eventualmente empezar un derrotero de baja ya más acercándose a un 6. Sería el escenario más optimista. ¿La contención de los combustibles podría influir en ese sentido? ¿No? Porque de alguna manera la fórmula utilizada se viene conteniendo con las ganancias de ANCAP, ¿no? Lo que se ha decidido dejar un poco de lado la fórmula, por lo menos yo creo mes a que mes. Está buena pregunta. Creo que se evitó aumentar el combustible para que no haya más problemas con la inflación, no para darle soluciones a la inflación, que tiene que ser más de fondo. Claro, pero bueno, mantener eso por lo menos es un factor que suma, ¿no? Sin duda, por lo menos te previene de aumentos más agregados, ¿verdad? ¿Y la llegada de turistas, por ejemplo? ¿El ingreso de divisas desde el extranjero? Es posible que eso te pueda incidir en aplacar el dólar y bueno, sí, puede haber un efecto. También puede haber un efecto que para los comerciantes que nos pueden estar mirando no va a ser el mejor, y es que si se abren las fronteras, la referencia a precio con Argentina te va a contener los precios en Uruguay, porque ya, por ejemplo, el comercio en el litoral tiene ahí una amenaza, pero también tiene como que un freno de precios. Esa cosa también pasa, es decir, Uruguay está notoriamente con precios en dólares comparados con Argentina y también con Brasil, mucho mayores, y si se abren las fronteras, eso puede arbitrar un poco más. Claro, y como impulso a la economía, la apertura de fronteras, ¿qué expectativas hay para esta temporada? Es decir, bueno, va a ser más allá de la inflación, ¿no? Un impulso a la economía, más trabajo, más plata que viene. Va a ser una temporada sin duda mejor, ¿no?, que la pasada, que fue malísima, que fue horrible. Bueno, teníamos las fronteras cerradas y ahora están abiertas. Exacto. No van a ser aquellas grandes temporadas, digamos, de los años 2010 a 2015, que Argentina estaba con mucho mejor nivel de actividad, más consumo, incluso temporadas más recientes, 2017, 2018. Pero bueno, va a ser una temporada mejor. A los efectos de los precios, siempre es mejor que haya actividad, que las empresas puedan desplegar más su capacidad de producción o la hotelería y que eso evite aumento de precios por mayor actividad. Eso sería una cierta normalización. Para el tema de la inflación, el responsable directo es el Banco Central, que planteó aumentar la tasa de interés para bajar la inflación, pero ahí se le vino abajo el dólar y tampoco quiere la conducción económica que el dólar se abarate mucho porque terminás encarecido en dólares. Entonces, Nico, hay un equilibrio ahí un poco difícil. Nos quedan pocos minutos. El tema empleo y el tema, creo que también jubilaciones, que repercute por todo este tema que estábamos hablando, son importantes. ¿En qué medida vamos a ver, o vamos a empezar a ver de nuevo que se activa el tema laboral? Mira, la recuperación de esos puestos que se fueron perdiendo con la pandemia, con situaciones externas. Estamos llegando ya meses más, meses menos a los niveles prepandemia. El tema es que los niveles prepandemia no eran tampoco del todo buenos. Hay un concepto que a mí me gustaría dejarles a ustedes, a los televidentes. Uruguay entró en la pandemia y tuvo que resolver todo lo que pasó por la pandemia y bueno, de alguna manera lo está haciendo. Y eso hace que tenga que volver a los problemas previos a la pandemia, porque la economía uruguaya entre 2016 y 2019 prácticamente no creció, creció muy poquito y el empleo bajaba. Entonces, vino la pandemia, lo hizo caer más y ahora hay que volver a los niveles prepandemia y ver por qué aquella tendencia a la baja se daba y mejorarla. Hay temas de competitividad, de mercados, ver si podemos hacer algún acuerdo, bajar las tarifas en base a mejor productividad de las empresas estatales. Hay mejora en la construcción, recién me llegó el dato de que se llegó a los... ¿Es viable esa? En parte sí.
En parte sí, porque ahora el tema de ANCAP ya de alguna manera quedó, si se quiere, saldado. Y si el petróleo no sube más, tenés un cierto espacio. Y 50.000 trabajadores, ¿no? En el ámbito de la construcción. Exacto, que hace mucho tiempo que no se llegaba. De hecho, desde la pandemia se llegó, pero creo que hay que irse mucho más atrás. Es un buen dato, es un buen dato. No esperemos reversiones así, digamos, sorprendentes. Esto es un acomodo paulatino de la normalización de la economía, pero el escenario para 2022 es auspicioso. Argentina no nos va a ayudar nada, hay un problema allí pendiente, además son las elecciones ahora y puede haber algún cambio en lo que es el régimen cambiario, en fin. Pero en lo que refiere al resto del mundo creo que va a ayudar. Por eso es importante abrir más mercados y bueno, ir normalizando también el turismo. Claro, Nicolás, ya tenemos que cerrar, pero bueno, vos decías abrir más mercados, estamos haciendo ese trabajo con China, rumbo a un TLC. Sí. Ayer Estados Unidos también vino a tocar la puerta de Uruguay y decir, bueno, estamos acá, sí, somos amigos, estamos en el mejor momento, los sí, lazos comerciales son muy importantes. Bueno, ¿cómo ves esta puja y qué rédito puede sacar Uruguay de no casarse con nadie, pero de comerciar con todos? Bueno, lo describiste muy bien. Yo creo que siempre es bueno, por lo menos teóricamente, que cuando ven que vos avanzás con otro, los europeos, los estadounidenses pueden parar la oreja. No veo de todas maneras demasiado espacio por ahora para que Estados Unidos retome una agenda comercial con Uruguay. De hecho, la jerarca que estuvo, la subsecretaria de Estado, estuvo con el ministro del Interior, estuvo con el ministro de Economía, pero hay toda una agenda más política. Hay que ver que Uruguay se plantó muy claramente en la CELAC con el tema de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y eso es una agenda importante para Estados Unidos. A veces va más por ese lado, pero bueno, todo tiene que ver con todo, dijo algún expresidente, así que los temas comerciales pueden reaparecer también en algún momento. Y probablemente nuevos sectores que se abran con las industrias llamadas verdes, ¿no? También por ahí. Es cierto, eso es una agenda interesante. Y hay que recordar que a Estados Unidos le exportamos mucho software y tecnología de la información, que eso sí que está creciendo mucho y puede aportar también. Nos tiraron la cortina, tenemos que cerrar, Nico, gracias. Gracias. La seguimos, encantado. Cerramos por aquí entonces la charla con Nicolás Lucich, por ahora la cerramos nada más.